Hola chicas, esta es la segunda vez que intento grabar este podcast y a ver si esta vez es posible grabarlo o no, ya veremos. Si lo estáis escuchando es porque sí que ha sido posible. Y bueno, os voy a contar, este no es un canal de ASMR, no me he hecho un podcast de ASMR ni nada, sino que estoy hablando bajito porque mi hija, mi bebé, está aquí en mi pecho intentando quedarse dormida. Está como mamando e intentando quedarse dormida. Entonces, pues bueno, no puedo hablar muy alto para no impedir este proceso, ¿no? De hecho, es como que está medio dormida y a veces se medio levanta. Y bueno, no voy a esperar a que las condiciones para hacer este podcast sean ideales, porque sabéis qué va a pasar, nunca lo van a ser. Nunca lo van a ser, nunca. Y esto es algo que en la vida real, en la vida de mi antes madre también pasaba, pero ahora que soy madre pasa más que nunca. Y tengo que aceptar que no todo puede ser perfecto, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, bueno, tras esta introducción a la introducción de este nuevo podcast, voy a empezar ya a ir al tema, ¿no? Y es que a mí me encanta grabar podcast. Ya lo sabéis que a veces no sé cómo tengo un rugido por dentro que tengo que expresar. Me he hecho una persona muy comunicativa, no sé si antes era así, yo creo que no era así, pero ahora soy una persona muy comunicativa. Y ya tengo 2 podcasts, cada uno con su tema, el de la mujer salvaje y luego el de mamá loba, ¿no? Que antes era de doncella madre. Y he decidido que quería inaugurar un nuevo podcast. La razón por la que tengo tantos podcasts, que bueno, no sé si 3 son tantos podcasts, pero sí que son bastantes podcasts, es porque cada uno tiene un tema, ¿no? Empecé con La mujer salvaje, que habla del arquetipo de la mujer salvaje, y como pensé que iba a ser mi único podcast, pues también hay un popurrí de cosas. Y, por ejemplo, algunos de los episodios de La mujer salvaje los voy a incluir aquí, en este nuevo podcast. Que bueno, aún no he desvelado el nombre, pero bueno, lo podéis ver en la como carátula del podcast. Ahora luego lo mencionaré. Luego, cuando descubrí que iba a ser madre... Uy, se está despertando alguien. Amor, a comer y a dormir. A comer y a dormir. Le estoy hablando a mi hija, por cierto. Ups, igual va a haber una pausa en este podcast. Un momentito. Cariño. Tienes que dormir, que ya es la hora de dormir. Sí, tienes que dormir. Le está costando mucho dormirse, no sé por qué. No sé por qué. Igual porque le he dado un baño y quizá le he agitado. Bueno, vamos a intentar seguir grabando este podcast. Sí, es que creo que no se va a poder. El segundo podcast. Luego vuelvo, ¿vale? Luego vuelvo a seguir grabando el podcast. Hasta luego. Hola de nuevo, chicas. Y he vuelto. Sé que para vosotras ha pasado nada, como un segundo, pero para mí ha pasado casi un día. Y es que ayer la verdad es que no encontré ningún momento más para ya grabar. Y bueno, realmente no podríamos argumentar que sí tenía, pero claro, un momento tranquilo, de paz, en el que estuviera motivada para grabar, no tenía. Y esta mañana lo mismo, ¿no? Bueno, no, de hecho esta mañana ni lo he pensado. Y ahora me he puesto aquí en la misma situación, estoy en la cama dándole el pecho a mi hija. Ella está dormida y bueno, voy a seguir grabando el podcast. Yo me había quedado con que yo ya había creado un primer podcast que se llamaba La mujer salvaje, que hablaba de la mujer salvaje y que era un popurrí un poco de temas, ¿no? Porque pensaba que era
mi primer y único podcast, mi único podcast, el único podcast que iba a tener. Y luego, pues se me ocurrió, cuando me quedé embarazada, de hacer un podcast que se llamaba De doncella a madre, que era básicamente lo que estaba viviendo en este momento de mi vida. Y luego este podcast se convirtió en Mamá Loba, ¿no? Que es como más adecuado con lo que estoy viviendo en este momento de mi vida. Y todavía tengo 3 ideas de podcast. O sea, de temas de podcast. Y sé que esto es una locura, no sé, quizás los habría podido poner todos en el mismo podcast y es una tontería que cree tantos, pero no sé, me apetece agruparlos por temáticas. Y mi tercer podcast, el tercer podcast al que doy nacimiento con esta intro, se llama La Sirena. Y va a hablar del arquetipo de la sirena. Que ahora voy a explicar qué es, ¿no? Obviamente, aunque sea un poquito por encima. El arquetipo de la sirena está bastante de moda. Lo que pasa es que en las redes lo suelen llamar como femme fatale. Pero a mí me gusta muchísimo más llamarle la sirena, porque siento que la sirena, o sea, esta imagen de la sirena a mí me evoca muchísimo más, ¿no? Este arquetipo, básicamente, ¿no? Este modelo de mujer sensual y seductora. No sé, además el agua y la noche es algo que asocio mucho con una mujer súper femenina y sexy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo cuando pienso en la sirena, aparte de pensar en la sirenita, obviamente, pienso también mucho en Ulises, ¿no? De cómo se ató al mástil para oír los cantos de las sirenas, pero que se ató sin que se lo llevaran. Bueno, no sé si sabéis esta historia y no sé si contarla aquí, porque tampoco sé si la sé tan bien, ¿no? Pero básicamente Ulises se ató al mástil del barco porque quería oír los cantos de las sirenas, pero no quería que se lo llevara, ¿no? Entonces se ató al mástil. Y bueno, a mí este arquetipo de femme fatale me gusta llamarlo la sirena, ¿no? Que tampoco es exactamente de femme fatale de lo que voy a hablar aquí en este podcast, sino que voy a hablar mucho de belleza, de autocuidado, de sensualidad, ¿por qué no? Quizá un poco de seducción. A mí me gusta mucho el libro de El arte de la seducción, que yo ya he cubierto en otro podcast, de La mujer salvaje, que ya he reseñado, que yo ya he, no sé cómo he hablado de él. Y bueno, no sé, en fin, veremos a dónde nos lleva este podcast. No tengo nada planificado así como demasiado. Ya sabéis que yo soy muy espontánea con los podcasts, ¿no? Otras cosas de mi vida no soy nada espontánea, o diría que no tan espontánea, pero con los podcasts me encanta ser espontánea. Entonces, pues veremos juntas a dónde nos lleva este podcast. Y ya tengo algunas ideas, ya tengo, por ejemplo, una meditación que escribí antes de mi embarazo, que pensé, wow, esta meditación quedaría genial en este podcast. Y por eso ayer se me ocurrió, no sé, grabar la intro de este podcast. Chupito por cada vez que he dicho podcast, por cierto. Y así como los podcasts de Mamá Salvaje, que he vuelto a decir podcast, por cierto, yo otra vez, así como los episodios, vamos a variar, de Mamá Salvaje, no, perdona, Mamá Loba. Bueno, Mamá Salvaje también queda guay, ¿eh? Así como los episodios de Mamá Loba los grabo dando paseos en el carrito con mi hija. Yo creo que pega mucho y no me lo había propuesto, pero ayer me di cuenta. Yo creo que en este podcast pega mucho grabar los episodios así con la voz bajita, mientras le estoy dando pecho en la cama o en la silla, estoy a oscuras muchas veces. Al final el dar pecho forma parte de nuestra sexualidad. Entonces, pues no sé, me parece un acto que va muy bien con el podcast. Si bien quizá a mucha gente le parece raro que grabe un podcast mientras tengo aquí a mi hija en la teta. Pero bueno, no pasa nada, hay de todo en el mundo y yo formo parte de ese todo en el mundo. Y nada, lo dejo así con misterio, no sé a dónde nos llevará este podcast. Haré un episodio, en realidad nunca he hecho este episodio para ningún
Otra vez lo voy a decir para ningún podcast. Oh, es que no puedo parar de decir la palabra podcast. Nunca he hecho este tipo de episodio para un podcast, pero siempre lo quiero hacer. Y es que quiero hacer un episodio sobre la mujer salvaje para el podcast de la mujer salvaje. Luego quiero hacer un episodio sobre Mamá Loba para el podcast de Mamá Loba. Y luego pues también quiero hacer en algún momento un episodio sobre el arquetipo de la sirena para este podcast, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos hablando del arquetipo de la sirena en el futuro. Pero básicamente es esta mujer bella, sensual y seductora, ¿no? Básicamente cada vez que quiero desbloquear un arquetipo femenino me monto un podcast. Así funciono yo. Y oye, ¿sabéis que estaba pensando? ¡Guau! Esto no sé por qué no lo he comentado todavía en la introducción. Estaba pensando que este podcast es el mejor momento y el peor momento para crearlo. Porque ahora con la maternidad... A ver, de esto podríamos hablar en otro podcast, en otro episodio, ¿no? No voy a decir la palabra que empieza por P otra vez, en otro episodio. Pero la maternidad, y esto lo oí antes mucho de muchas mujeres, me ha cambiado mucho el cuerpo y no me siento tan a gusto con mi cuerpo, ¿no? Y es entonces a partir de este momento que he empezado a prestarle más atención a, yo qué sé, mis rituales de belleza, mis rituales de autocuidado, a comprar ropa, a comprar maquillaje, interesarme en todo esto, pero a la vez no tengo casi tiempo, ¿no? Entonces es como muy desafiante para mí focalizarme en todo esto ahora. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo cosas, iré yo haciendo mis descubrimientos, probando mis cositas, probando mis cosas y iré compartiendo lo que buenamente pueda con vosotras por aquí en este nuevo podcast. Entonces nada, os doy la bienvenida a todas las sirenas que estáis por ahí en el mundo, que ya sabéis que en cada podcast pongo un nombre a mis, no sé, a las mujeres que me escuchan, vamos a llamarlo así, a mis oyentes, pero no me oís, me escucháis, espero. En La Mujer Salvaje sois las mujeres salvajes, en Mamá Loba sois las mamás lobas y en La Sirena pues vais a ser las sirenas. Os doy la bienvenida a este podcast y ya no me enrollo más, que sabéis que me enrollo como una persiana. 1000 besos, 1000 abrazos y hasta muy pronto. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Besitos.